Stick. Bienvenidos todos una vez más a Battle Monkey Custom Arcade Sticks. Aquí Víctor. Hoy vamos con uno de los vídeos más tochos que he hecho nunca y posiblemente el vídeo de botones sobre botones arcade más tocho que se ha hecho en todo el internet. No es por fliparme, lo vais a ver en los próximos minutos. Pero antes, suscribiros a este vuestro canal. Ayudadme, por favor, que estoy muy cerquita de poder lograr que esto se mueva solo, ¿vale? Sin tener que financiarme de mi propio dinero, de mi bolsillo. Os pido, por favor, que os suscribáis, que veáis los vídeos hasta el final, que le deis un like y que los comentéis. Muchas gracias a todos y vamos con el vídeo. Bueno, antes de nada me gustaría detallar un poco la metodología que vamos a seguir en este vídeo. Va a ser un vídeo bastante largo, ya os lo digo, en el que vamos a ver muchos botones, como habéis visto en la intro. Vale, como veis en esta imagen, la metodología del ensayo físico va a ser la siguiente. Tenemos un calibre, un pie de rey, un caliper con el que vamos a medir la distancia en la que se activa el botón y la distancia total. Después vamos a ver con un dinamómetro, que es esto de aquí, la fuerza que se ejerce hasta que tenemos el input. Para eso hemos colocado una luz de LED con la que veremos en qué momento tenemos el input del botón, ¿vale? Esta va a ser la prueba mecánica. Después vamos a tener un test individual ASMR para cada botón. Y ya para finalizar vamos a hacer una tier list personal mía de todos los botones que van a aparecer en este vídeo. Así que os emplazo a que os quedéis hasta el final del vídeo porque va a ser tremendamente interesante. Estamos ante el botón más clásico ever de Arcade Stick, el que llevaban los Mad Catz, Tournament Edition 1, Tournament Edition 2, los TS y muchos otros Arcade Stick de serie. Un botón incombustible que podemos encontrar a un precio muy asequible y en cualquier tienda. Súper recomendado. Otro de los botones legendarios que nos llegan desde Japón. Un tacto súper único, un montón de colores disponibles, acabados tanto en rosca como snap-on, clear, en colores opacos, bueno, un poquito de todo. Un precio más alto que el Sanwa, pero los conocedores sabrán apreciarlo. El primer botón Canva con el que nos encontramos hoy es un botón de origen chino, también con un montón de acabados y un montón de posibilidades. En esta versión LX solo en 30 milímetros. Es el único de los Canva que viene con rosca.
Un botón que nos llega desde China con muchísimas posibilidades también, diferentes acabados, diferentes colores. Tenemos desde Switch Low Profile, Switch MX estándar, acabados clear, acabados opacos, octogonales, redondos. Bueno, un botón que se ha hecho muy muy popular, precio asequible y una gran calidad. El único botón de recorrido ultracorto de la comparativa nos llega desde China, un botón súper reconocible por ese mismo recorrido. En esta versión V1 no podremos cambiar el switch. En la versión V2 nos encontraremos con un hot swap que nos permitirá cambiar de switch. Un botón súper interesante para aquellos que quieran probar algo diferente. ¿Qué vamos a decir de este clásico entre los clásicos? En este caso, en la versión súper corta que nos permite montarlo en arcade sticks más o menos de un tamaño estándar. Industrias Lorenzo, un fabricante español con, yo diría que una solera impresionante. Durante décadas nos ha servido de los botones arcade con los que jugábamos en nuestras recreativas de los años 80 y 90. Es un botón, yo diría que solo para entendidos. El botón clásico de Industrias Lorenzo, en este caso en su medida estándar. Tenemos un botón con 60 milímetros de profundidad, Switch Cherry DX44, un tacto único gracias a su muelle que lo hace totalmente diferente a los otros botones de la comparativa. Parecido al Jalisco que hemos visto hace un momento del mismo fabricante. Ese tacto que nos recordará las recreativas de los 80 y de los 90. Un botón ciertamente único. El Superventas de Canva, un botón súper versátil a un precio más que redondo, con un acabado silencioso que gustará a muchísima gente para no molestar a los vecinos y a nuestros familiares. Y como digo, un botón que ahora mismo es el favorito de muchísima gente. Lo tenemos solo en acabado Snap-on.
El botón más nuevo de Canva es como un KS con sus mismas virtudes, pero además añadiendo un stroke variable en 3 posiciones que lo hacen ahora mismo un botón prácticamente único. Ahora mismo también es mi botón favorito, lo tengo montado en mi propio Arcade Stick, así que no digo nada más. Me he dejado para el final todos los botones mecánicos que comparten switches MX, tipo MX. Empezamos con este Seimitsu al último, que ha sido uno de los últimos en llegar. Un botón súper sólido con unas características bastante especiales. Un botón de origen chino que ha estado durante bastante tiempo en lo más alto. En mi sincera opinión, un botón altamente sobrevalorado, pero que sabrán apreciarlo aquellos que lo gusten. El superventas coreano, un botón super versátil, también con el hot swap de switches MX, multitud de colores, un precio muy asequible y un rendimiento a la altura de lo esperado. Un botón que me gusta mucho.
El último botón en caer en mis manos directamente desde Reino Unido. Podéis ver un vídeo completo sobre él aquí mismo. Un botón de lo más interesante, tecnología de impresión 3D SLS, súper robusto, Switch MX, Hot Swap y conexiones a 90 grados. Bueno, me he dejado mi botón predilecto para el final, en NTH KRM, un botón también hecho por impresión 3D SLS en nylon, que no os asuste, de una calidad indudable. En próximas versiones tendremos posiblemente Hot Swap para cambiar los switches, ahora mismo solo disponible con Cahill Speed Silver. Un botón que me enamoró desde el primer momento por su tacto y calidad y que sigue enamorándome. Bueno, primero que todo, si habéis llegado a este punto del vídeo, gracias y mil gracias. Sois unos putos héroes, sois unos locos de los botones, de los arcade stick y de mis vídeos. Muchísimas gracias, estoy eternamente agradecido. Bueno, y ya puesto después de chuparosla un poco, vamos a ir con la tier list. He utilizado esta página, Tier Maker, para darle forma. Vamos a ver, tenemos diferentes categorías, de lo mejor lo superior, o sea, lo más excelso, lo mejor, lo último, lo que más me gusta a mí. Vuelvo a decirlo, esta tier list es totalmente mía, personal. Los botones hay que probarlos, si no los probáis, por mucho que yo o quien sea os diga este botón es mejor que el otro, igual no es así para vosotros. Acercaros a un local, a un colega, a quien sea que tenga algunos botones y probarlos. Si no estáis seguros, comprar una unidad, comprar dos, no os gastéis un dineral, probarlos porque igual lo que yo os digo que es la creme de la creme, para vosotros es una caca de la vaca. Bueno, seguimos. Categoría de lo mejor, lo superior. Como digo, lo más excelso. Buenísimo. Un botón de calidad suprema, pero que no llega a ser el dios de los botones. Pero de todas formas es un botón que para mi gusto está muy, pero muy bien. Calidad-precio perfecto. Bueno, aquí entrarán algunos botones que debido a que hay botones mucho mejores, pues a que hay botones más caros, botones más baratos, van a encuadrar aquí. Son botones muy buenos, pero que no destacan de ninguna manera como para subirlos más de categoría, ¿vale? Y después tenemos normalito, que son pues aquellos botones que para mí pues ni fu ni fa, la verdad. No he puesto malos porque en esta no creo que haya botones arcade malos, ¿vale? Hoy en día, y menos en esta comparativa con estos 14 botones que tenemos hoy aquí, no hay ninguno que realmente pueda categorizar de malo, para mi gusto, y no creo que nadie pueda decir, este botón es malo, es una mierda, no, ¿vale? Para mí no hay ninguno. Y no es que sea buenísimo ni es que es nada, yo soy el primero que soy súper crítico y si una cosa me parece una mierda, os lo voy a decir así, esto es una mierda, pero ninguno de estos botones lo es. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar como me la ha dejado la Tier Maker, la web que vamos a utilizar para hacer esto, que me parece muy fácil, muy simple y muy amistosa visualmente. Tenemos el Gamer Finger HPS F Pro Turbo Goma Excelso de la hostia, ¿vale? Este botón que tiene un nombre tan largo y con tantas mierdas. Este botón para mí
Es un botón normalito. Y más de uno me va a decir, tú eres gilipollas. Vale, pues me parece perfecto, cada uno tiene su opinión. Esto es como los culos, cada uno tiene uno. Este botón ya hablé de él en el vídeo de botones mecánicos, los 3 que faltaban, creo recordar, o en alguno de todos los que os recomiendo siempre que veáis, y os lo recomiendo porque hablo en mucha profundidad de los botones, de cómo están construidos, de cómo funcionan, de cómo se mueven, de cómo se degradan con el tiempo. Y aquí voy con este botón. Yo lo pongo normalito, ¿por qué? Por 2 razones. Primera, porque vale 10 euros. 10 pavacos aquí en España. Me parece el botón más caro de la comparativa. Vale, después de eso, tenemos que tiene un hot swap muy inestable, que si lo utilizamos muchas veces, o varias veces, acaba cogiendo holgura, y esto hace que perdamos inputs, no hagamos buen contacto las patillas, y es un problema. Si no lo tocáis y de serie queréis el botón más silencioso que existe, este es el botón, ¿vale? De serie lleva creo recordar, un Cherry MX Red, que es un switch lineal y con muy poco sonido. Ya lo habréis escuchado en el ASMR, es un botón súper silencioso. Pero quitando esto, para mi uso personal, para mi gusto, es un botón que, por lo que vale y por ese problema del hot swap, se va a quedar en normalito. Vale, vamos con el segundo. Tenemos el PWS Blaze, el Punk Workshop Blaze. En la imagen, perdonad, pero me he equivocado, esto es un Blaze MX, porque también existe una versión con MX. La versión que hemos analizado es la Blaze V1 a secas, la Blaze, que lleva un switch de ratón, ¿vale? Es un switch de recorrido ultra corto, 0,5 milímetros promete, 0,5 milímetros cumple. Bueno, en realidad 0,2 activación, 0,5 distancia completa, ¿vale? Este botón es un botón que está muy, muy, muy bien. Si os gustan este tipo de botones, es algo muy especial. A mí no me ha gustado, acostumbrado a los botones normales, con una distancia más o menos normal, de 1,5 milímetros a 2, 3 milímetros. Este botón con 0,5 recorrido total de recorrido, vaya, es un botón muy especial. Y si no lo probáis, pues os puede parecer que es la panacea, como otros botones que hablaré más tarde al final del vídeo, pero a mí no me ha gustado. Entonces, como no me ha gustado, lo voy a dejar en calidad-precio perfecto, porque no me parece caro para lo que ofrece y es un botón diferenciador de todos los demás que tenemos aquí por su recorrido ultra corto, aunque tenemos uno que se le va a acercar pero no va a llegar, ¿vale? Vamos a continuar, tenemos el botón Overdrive. El botón Overdrive es un botón que está muy bien, tenéis un vídeo completo en el canal hablando de él, lo despiezo entero hasta el último tornillo y lo analizamos, ¿vale? Es un botón que ya dije que es una copia del NTHKRM, pero aportándole un toque propio, diferenciador, porque el cap no se parece en nada, tiene mucha más superficie de contacto, tenemos los conectores a 90 grados, una cosa muy interesante para controladores muy, 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 muy finos, y tenemos hot swap, cosa que el NTH de momento no tiene. Vale, entonces este botón lo voy a dejar en buenísimo. Lo voy a dejar en buenísimo. Es que es bastante buenísimo y de lo mejor lo superior. Pero lo voy a dejar en buenísimo, ¿vale? Me ha parecido así. Es un botón que está muy, muy bien. Problemas que podemos tener con él, pues que hay aduanas de por medio, si no somos de Inglaterra, de Reino Unido. Y poco más. El resto del botón lo veo un botón muy consistente. Nos tiene que gustar su largo recorrido total. Porque el recorrido de pulsación al final no deja de ser el del switch que le pongamos. Como lleva hot swap, cualquier MX nos va a valer. Pero el recorrido total me parece contundente. 3 milímetros y pico hemos podido ver en el vídeo. Vamos a dejarlo en buenísimo. Después nos aparece el primer botón Industrial Lorenzo. ¡Pam! Directamente, a lo mejor lo superior. Venga, Víctor, eres gilipollas. Sí. Puede ser que penséis que soy gilipollas, pero este botón es el que llevaban todas las máquinas recreativas a las que yo jugué cuando era un niño. Cuando era un puto crío, iba a los recreativos, jugaba con estos botones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para mí son alegría, son felicidad, son nostalgia pura. No puedo bajarlos de lo mejor lo superior. No son un botón para un arcade stick competitivo, ponerlo entre muchísimas comillas, para un arcade stick. Es un botón para montar en una recreativa arcade, pero para mí es un botón que no tiene rival. Sí, sabemos que hay otros botones que son iguales, los botones Suzo, los botones Hub, no son una copia porque eran la misma compañía, lo que pasa que cada uno hizo su camino y hacen el mismo botón con diferentes marcas, así que no son una copia. Industrial Lorenzo es una empresa que lleva en España 50 años o más y bueno, pues ahí está. Sus productos son de una calidad contrastadísima. Vamos a poner el Jalisco también ahí porque realmente es lo mismo. Ofrece lo mismo, el mismo tacto, el mismo feeling, la misma sensación de estar jugando en un arcade de hace 35 años, pero hoy en día es inigualable. Vale, continuamos. Perdonad mi paja mental. Tenemos el Seimitsu al último. El Seimitsu al último
Es un botón muy peculiar que podéis ver también en el vídeo de botones mecánicos, los 3 que faltaban. Es un botón que voy a dejar en calidad, precio perfecto. No, lo voy a dejar en normalito. Es decir, hostia, ¿por qué lo pones en normalito? Pues bueno, pues por dos razones muy parecidas a las del Gamer Finger. Porque es un botón mecánico que vale 7 pavos y pico, es un botón caro, y tiene otro problema con el hot swap. Es un hot swap que como lo desmontemos y se nos desmonte el mecanismo, porque no es el normal, los japoneses siempre son así de raros, que se han inventado un sistema súper complejo que lleva unas pílulas, no os voy a comentar ahora. Verlo en el vídeo, por favor. Los 3 que faltaban, botones mecánicos, lo tenéis en el canal y entenderéis por qué lo pongo en normalito. Quitando eso, quitando los problemas del hot swap y del precio, es un botón que me ha gustado mucho, que tiene un feeling muy bueno y una construcción ultra robusta, ¿vale? Mira, lo voy a subir a calidad-precio perfecto, porque la calidad que tiene de construcción es digna de admirar, pero no toquéis el hot swap, por favor, vais a ver las estrellas. Vale, después tenemos el botón NTH KRM. Para mí este botón es de lo mejor lo superior, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un feeling, un tacto, un sonido, tiene algo que no tiene ningún otro botón. Y para mí, como digo, para mí, y ya está. Y yo lo tengo en uno de mis arcade stick, he jugado más de 100 horas con él, a Street Fighter 6, y es un botón que te da orgasmos virtuales. O sea, es que es fantástico, es increíble. No tiene hot swap, no es barato, me la suda, me encanta, ¿vale? Y me da igual, vais a decir, hostia, no, es que le estás haciendo el culo gordo a Fulvio, que es el dueño del ETH. Pues sí, Fulvio es mi amigo, pero me la pela. Este botón es, sea de Fulvio, o de Fulvia, o de la tía de los palotes, me da igual. Este botón es una fantasía, ¿vale? Y si no lo probáis, no lo vais a entender. Igual lo probáis y no os gusta. Continuamos. Sitong. Este botón está muy bien. He dicho este botón más de 500 veces, pero esto va a ser así. Este botón está muy bien porque tiene muchísimas versiones, con Switch MX, con Switch Low Profile, que es el que hemos probado, con acabado octogonal, con acabado redondo, son muy bajitos, caben en una caja ultra pequeña, tienen hot swap, tienen conectores inclinados casi a 90 grados, o sea, tienen muchísimas cosas que lo hacen increíble y un precio fantástico. Así que lo voy a poner en buenísimo. ¿Vale? Es un botón que está muy chulo y con una estética pues que está guay. Copia los Gamer Finger, no se esconde, pero 3 veces más barato. Así que tampoco vamos a engañarnos, los chinos copiando a los chinos. Venga, continuamos. Canva LX, otro botón chino, con una calidad de construcción fantástica, lo tenéis también en uno de mis vídeos. Switch propietario Omron, también chino, Omron, pero fabricado es profeso para los botones Canva. Todos los botones Canva, el LX, el KT y el KS, tienen el mismo switch. Súper sensible, súper lineal, con un sonido súper amortiguado, no llega al silencio del HBSF, su puta madre, pero está muy bien. Construcción muy robusta, lo tenemos en metálico, lo tenemos en clear, lo tenemos en sólido. ¿Qué pasa? Solo hay en 30 milímetros. Lo vamos a dejar en calidad-precio perfecto porque no es caro, pero solo está en 30 milímetros y eso me parece un hándicap muy grande hoy en día. Continuamos con Canva. Tenemos el KT. ¡Pam! De lo mejor lo superior. ¿Por qué? Bueno, espera, vamos a subir el KS. Buenísimo el KS. Vamos a ir por orden de Canvas, así me hago la caña a mí mismo. KS es un botón muy bueno. El KS es un botón que tiene muchas cualidades buenas. Tiene una construcción robusta, unas patillas que son muy difíciles de romper, es muy silencioso, tiene un tacto muy agradable, tiene un recorrido muy bien medido. Es como un Sanwa, pero bien, ¿vale? Y es económico, no está mal de precio y tiene infinidad de acabados. Me gusta mucho el Canva KS, buenísimo. Vale, como el KS es buenísimo, el KT es de lo mejor lo superior, porque es un KS pero dopado. ¿Por qué? Porque como habréis podido ver en el vídeo, o podéis ver su vídeo concreto, en el que solo hablo de él, tiene 3 recorridos posibles. Tiene 3 strokes diferentes, con un mismo switch. Han conseguido hacer que tenga 3 distancias para pulsar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos una distancia muy corta, una intermedia y una larga. La intermedia es igual que la del KS, pero teniendo 2 más. Tenemos una muy corta, que es muy parecida a la del Blaze, pero no llega a ser tan corta. Y un tacto un poquito menos tosco que el del Blaze. Así que bueno, para mí es un botón que tiene tanta versatilidad, tantas opciones y un precio bueno entre comillas, vale 7 euros. Que es de lo mejor lo superior. Los chinos en Canva, ya lo dije desde el primer botón Canva que desmonté, me parece que no solo han copiado cosas, las han mejorado mucho. Es un botón muy bueno.
si podéis, probarlo, porque os va a ofrecer la versatilidad de los 3 strokes y la calidad de construcción de Canva. Vale, después tenemos el Sanwa OBSF, OBSC, OBSN, como queráis. Cada uno, el N es el roscado, el C es el clear y el F es el opaco, que tenemos aquí en color rosa. Lo voy a poner en buenísimo. Lo voy a poner en buenísimo porque este botón es un botón... Es que es el botón universal, es el botón de toda la vida, arcade japonés. Es el botón estándar, es como de dónde parte la vida del, no sé, de la célula unicelular, de dónde parten los arcade stick, de los botones Sanwa, es la base de todo. No lo puedo bajar de buenísimo, es un botón súper económico, con unos resultados increíbles, que sirve para hacer 1000 cosas, es muy duro, es robusto. Yo tengo botones que tienen 13 años y siguen funcionando como el primer día, tienen un switch propietario, pero que bueno, es muy fácil de conseguir, un precio económico, si se rompe vale 2 euros, ¿de qué estamos hablando? Buenísimo. Buenísimo. Vale, después tenemos el Seimitsu equivalente al Sanwa OBSC, en este caso roscado, pero también está en... Cuidado, venga, voy. Está enroscado, está en... Lo vamos a dejar aquí en calidad-precio, perfecto. Está enroscado... No, mentira, lo vamos a poner en buenísimo. ¿Por qué? Por ahora lo explico. Está roscado, está opaco, está clear, está con snap-on, hay de 1000 maneras, cada uno tiene un nombre diferente, pero son el mismo botón, pero con otro nombre, ¿vale? El mismo feeling, el mismo tacto, el mismo switch, el mismo plástico, todo. ¿Por qué buenísimo? Pues por lo mismo que el Sanwa, porque si Sanwa es la base, es la cuna de la vida, ¿sabes? Si Sanwa es papá, este es mamá. Botón japonés, calidad contrastada, un tacto y un feeling diferenciador del Sanwa. Si lo habéis probado y os gusta, os va a gustar, es que os va a gustar el resto de vuestra vida. Han intentado imitar muy bien, pero con switch mecánico en el último. Es muy robusto, está muy bien. Es un botón que, como es bastante más barato que el último, aunque no se pueda poner switch mecánico, me la pela. Es un botón que está muy, muy bien. Y es diferenciador porque tiene su propio tacto, ¿vale? Y nos hemos dejado para el final el Crown... pues el Samduxa Crown 202 C, FC, lo que sea. Bueno, el C es de Clear y hay 1000 maneras más. Todos son roscados. Sabéis que a mí los botones roscados me gustan más de los que no son roscados, porque veo más duradero, más robusto la acogida, todo, la vida. Así que bueno, el Crown es un botón que está muy bien, me lo han pedido mucho, pero a mí personalmente tiene cositas que no me acaban. Es el botón mecánico más barato que podemos conseguir. Está por debajo de los 7 euros. Tiene hot swap. Lleva de serie un MX Cahill, si no recuerdo, Speed Silver, si no recuerdo mal. Lo voy a dejar en calidad-precio perfecto. Es un botón que tiene cositas que a mí no me acaban de gustar, como tiene mucho juego del cap con el cuerpo del botón. Tiene cosas que por un poquito más, pues te compras un KT o te compras un lo que sea, que me parecen mejores botones. Así que bueno, así va a quedar mi tier list personal, como digo, probar los botones. Me estoy quedando sin voz de decir que probéis los jodidos botones. Bueno, el vídeo ya es más 18, me falta poner unas tetas. Bueno, me he dejado fuera 3 o 4 botones, a ver si consigo enumerarlos todos sin volverme loco, que quería tener y no he podido por diferentes razones. Los botones combo de Hitbox, he hablado con ellos 50 veces y de momento no los tienen a la venta en Europa. Cuando estén, seréis los primeros en saberlo porque los tendré. Flash Tap, Flexi Gear, unos botones de recorrido ultra corto muy al estilo Punk Workshop. Tampoco está de momento en Europa, aunque está negociando para traerlo. Es el fabricante, diseñador, lo que sea, es japonés. Y de momento solo están a la venta en la zona asiática. Si veo que tarda mucho en hacerlo, igual me pienso hacerme con un par para hacer una review, ¿vale? Y después tenemos también el botón del señor Infiltration, que es un botón que tampoco está disponible. Bueno, sí que está disponible en la zona europea, no quiero mentiros. SIG Milano, una tienda italiana, lo tiene, pero viene en cajas de 12 unidades, 12 más 1 para montarte una Hitbox y de 8 para montarte un arcade stick a unos precios desorbitadísimos, entiendo, por la exportación y por la exclusividad. Así que no me voy a hacer con una caja porque no lo voy a usar y me parece una locura para hacer un vídeo gastarme lo que valen. Si consigo alguna unidad suelta, pues también lo tendremos. Y así queda el más grande, el más tocho, el vídeo de botones arcade más hardcore de todo el internet, ya sea en español, en inglés o en el idioma que se os ocurra. Hasta aquí ha llegado la cosa. Soy Víctor Bosch, Battle Monkey Custom Arcade Sticks y me despido. Hasta luego.
Battle Monkey Custom Arcade Stick.